El señor Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, está en línea. Massa, Antonio Laje saluda, buen día. Hola Antonio, buen día, ¿cómo va? Ahí estamos. Bien, gracias por este tiempo. Massa, ¿cómo están viendo el avance del coronavirus, obviamente en la Argentina, frente a lo que viene? Que me parece que estamos todos muy alertas, sobre todo en lo que puede ser el conurbano. Bueno, a ver, primero con preocupación, pero con la convicción de que el gobierno nacional, el presidente, tomó la iniciativa de ponerse al frente junto a un comité de científicos, de expertos, junto al ministro de Salud, Ginés González García, tratando de alguna manera generar instrumentos o herramientas, por un lado, que mantengan nuestra economía funcionando y por otro lado que permitan cortar la circulación del virus. Obviamente esto requiere centralmente de la buena voluntad de la gente, del cumplimiento de las normas. La sociedad tiene que entender que aislarse es salvar vidas y que cumplir con el aislamiento no es solamente responsabilidad de cara a su propia familia y a su propia vida, sino de cara a los demás. Massa, bueno, por supuesto está claro que la salud es lo primero, lo escuchamos al presidente permanentemente sostener esa posición, que entre la economía y la vida se decidió por la vida, estamos todos perfectamente de acuerdo. Ahora, una vez que la vida se logre resguardarla, yo creo que la Argentina, insisto, me parece que se ha tomado mucha medida y antes y anticipada, y si se tiene que tomar medidas más drásticas se lo van a hacer. Pero una vez que eso se encamine, que creo que va a pasar, después sí viene la otra pelea. ¿Qué se va a hacer? Bueno, por un lado, Antonio, yo quisiera ser más prudente, más responsable respecto de que todo lo que se hizo hasta acá alcanza. Yo creo que a medida o día a día, a medida que se va evolucionando y se va mirando la evolución de la curva o del achatamiento de la curva de circulación del virus, se van a ir tomando nuevas medidas o no, pero de ser necesario se van a tomar las medidas más drásticas, porque en definitiva la prioridad la tiene salvar vidas. Respecto de lo económico, tomemos en cuenta que en la última semana el gobierno nacional en conjunto tomó medidas por más de 870.000 millones de pesos, desde el fortalecimiento del repro, la mejora del seguro de desempleo, el bono para aquellos que hoy son monotributistas o que no tienen ingreso o que tienen un ingreso informal y que tienen de alguna manera que sostener algún mínimo de capacidad de consumo, 350.000 millones de pesos de redescuentos del Banco Central en crédito para pyme, cambio en las condiciones de pago del 931 en aportes y contribuciones para pymes y comercios afectadas por la crisis. Esas medidas son iniciales. Va a haber que seguir tomando medidas. Ayer hablábamos con el presidente, inclusive la eventualidad de que en algún momento tengamos que juntar en los próximos días al Congreso porque hay temas que requieren inexorablemente leyes. Iba a preguntarle yo eso. ¿Cómo se prevé una posible reunión de una sesión del Congreso? Bueno, hoy voy a tener una videoconferencia con especialistas en epidemiología que le pedí me facilitara al ministro Ginés González García, básicamente para ver cómo eventualmente podríamos cumplir con la disposición sanitaria, pero a la vez cumplir con la responsabilidad que cada diputado tiene respecto de darle los instrumentos a la Argentina y al gobierno para poder funcionar. Recordemos que hay temas de contratos entre privados, el tema alquileres, por ejemplo, que es un tema que tenemos que resolver en los próximos días, el tema hipotecas, que es un tema que tenemos que resolver en los próximos días, el tema despidos, que es un tema que tenemos que resolver en los próximos días. Son todos temas que requieren inexorablemente de una ley, y ayer tuve una reunión virtual, una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques de la oposición, precisamente para adelantarles o anticiparles que iba a hacer una consulta de expertos
para ver en qué condiciones el Congreso podría cumplir con su obligación. Claro, pues son temas que sí o sí requieren de leyes. Claro, yo lo escuchaba recién hablar con el intendente Zabaleta de Hurlingham, y usted le planteaba el tema de impuesto o bonificación sobre impuesto. La facultad de bonificar un impuesto es una facultad que el Ejecutivo tiene. La potestad de quitar impuestos es una potestad del Congreso. Por lo tanto, si lo que quisiéramos es que todos los insumos de salud, que los trabajadores de salud no paguen ganancias, o que los insumos no paguen impuestos, debiéramos de tratarlo a través de una exhibición por ley. Y obviamente que el presidente va tomando definiciones y decisiones en emergencia, y esta mejora, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, que de alguna manera compensa, primero reconoce el esfuerzo que están haciendo, que es enorme, que están haciendo camioneros, trabajadores de servicios esenciales como agua, luz, las gas, de seguridad. pero fuerzas de seguridad, todos los que están haciendo, los medios de comunicación que siguen trabajando, informando y entreteniendo mientras la gran mayoría de los argentinos está en su casa. Bueno, los temas impositivos son temas que no son delegados del Congreso al Poder Ejecutivo, y por lo tanto hoy tenemos que evaluar cuál sería la mejor forma de que el Congreso resuelva, usando tecnología, pero en el caso de la exigencia o el requerimiento de lo presencial, cumpliendo con todas las normas sanitarias que los expertos nos indiquen. Porque además hay muchos diputados que deben estar en población de riesgo por edad. De 60 años debe haber. Claro. Casi 70, 68. Claro, es muchísimo. Es muchísimo. De 257. Igualmente el desafío, y en esto quiero reconocer, y ayer el presidente me pidió que le agradezca a todos los líderes de la oposición que están actuando sin mezquindad, porque esta es una batalla que no tiene grieta, Antonio. Esta es una batalla que tenemos que dar todos los argentinos contra un problema enorme que enfrenta no solo la Argentina, sino el mundo. Salvo algunos desubicaditos, ¿no? que siempre aparecen y escriben alguna estupidez en Twitter, pero la verdad hay que reconocer que esto también tranquiliza. Cuando se ve a pero una cosa son los líderes y otra cosa son los marginales, ¿no? Marginales siempre hay en una sociedad. Marginales son aquellos que violan la veda para irse un fin de semana largo a Pinamar. Marginales son aquellos que violan las reglas y se suben a bordo de algún barco para irse a navegar en medio de la veda. Esos son marginales, y creo que es importante que la sociedad los señale también. Pero la verdad es que los principales líderes políticos están demostrando lo que tienen que demostrar en una situación así. Que ojalá se mantenga después de esto, ¿no? Pero eso da tranquilidad, hay que reconocer que da tranquilidad. No hay una sola discusión política hoy en la Argentina. Es que el enemigo, Argentina enfrenta una economía de guerra y una situación de guerra contra una pandemia. Y en situación de guerra no puede haber división, no puede haber grieta, no puede haber mezquindad, porque lo que está en juego es la vida de los argentinos. ¿Cuándo van a definir si hay sesión o no del Congreso? Entiendo que debería haberla por lo que usted está planteando. No sé si hay mucho espacio o no. En todo caso, ver de qué manera se hace. Bueno, creo que lo tenemos que hacer de manera responsable y lo tenemos que hacer con todas las condiciones sanitarias y técnicas que nos imponga un comité científico. Si están dadas las condiciones, la voluntad está. Esto, digamos, una cosa es la gente en su casa y otra cosa somos los que tenemos una responsabilidad pública. Los que tenemos una responsabilidad pública no podemos rehuir a nuestra responsabilidad. Hace un rato hablábamos con Zabaleta, le preguntábamos sobre el tema de las medidas que ha tomado algún municipio de bloquear los accesos. Lo escuchábamos a Bernie hace un ratito que decía que eso no corresponde. ¿Qué cree usted de lo que está haciendo tanto la Ciudad de Buenos Aires ahora, que acaba de anunciar el cierre del 60% de los pasos, como algunos municipios? Bueno, la ciudad lo que hizo fue definir control de acceso, que no es lo mismo que aislarse, que no es lo mismo que
generar un esquema de sálvese quien pueda. Yo lo que le pido a los intendentes, y lo planteé ayer a varios de ellos en la reunión con el presidente, es que en el marco de las instituciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, tienen un instrumento que es la 8031, que procedan a detener a los que violen la cuarentena, que procedan a clausurar a los que abusan del sistema de precios máximos, pero que lo hagan en el marco de la ley 8031, que la tienen usando como auxiliar a la policía, pero poniendo a los municipios al servicio de una batalla que el presidente está dando, que el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad está dando y que necesita que los intendentes también la den. El esfuerzo por regiones es importante, pero este tiene que ser un esfuerzo de todos los intendentes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de la Argentina. Rubén. Massa, ayer, si yo no me equivoco, ustedes tuvieron una teleconferencia entre todos los jefes de bloque, ¿no? O directamente usted con cada uno de ellos. La videoconferencia. La videoconferencia que refería. Ahora, ¿de ahí salió algún pedido especial? Porque cada bloque, independientemente de la armonía, está diciendo habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. ¿Hay alguna propuesta distinta por parte de la oposición? Sí, me elevaron un conjunto, le conté al presidente que ayer iban a hacer también elevación de ideas, seguramente en el día de hoy se las acerca al presidente, y aquellas cosas que sean buenas y que sean posibles y que sean sustentables y que tengan que ver con este momento, las vamos a estudiar, y si se pueden llevar adelante, las vamos a llevar adelante. Dos ojos ven menos que cuatro, 2 oídos escuchan menos que 4. Bueno, creo que cuantas más cabezas estemos pensando soluciones para este momento de la Argentina, mejor. Después, obviamente, es el presidente el que toma la decisión en función de las posibilidades y la mirada que el Estado argentino tiene que tener. Acá necesitamos un Estado súper presente para garantizar servicios esenciales, pero también para garantizar funcionamiento de la economía. Tengamos en cuenta que el PBI de la Argentina tiene una gran turbina que es el mercado interno, el consumo, y que las otras 2 turbinas más chicas, que son exportaciones e inversión, inexorablemente en este mundo van a caer. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la turbina de cuidado del mercado interno, y en ese sentido el ministro Guzmán, el ministro Culfas y cada uno de los que podamos aportar ideas para mantener de pie una economía que va a sufrir sin duda, es muy importante. Sí. Massa, sobre esto que estaba diciendo recién, una pregunta que yo estoy haciendo habitualmente. ¿Qué mundo imaginan que va a quedar tras el coronavirus? Porque está claro que el orden, algo va a cambiar del mundo, no va a ser el mismo que en noviembre. Bueno, a ver, primero tengamos en cuenta que los libros de historia nos marcan que en general en el mundo los ajustes se dan por guerra o pandemia, ¿no? Es un problema estructural de la historia de la humanidad. Estamos frente a una pandemia que va a significar un ajuste de valor, que va a volver a poner a muchos precios en términos reales también, ¿no? ¿Cuánto cuesta sacar un barril de petróleo? ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de gas o 1 millón de BTU? ¿Cuánto cuesta una tonelada de trigo o una tonelada de soja? Y también, ¿cuál es el mecanismo de acumulación en el mundo? En paralelo, otro tema que va a aparecer seguramente después de esta pandemia, Antonio, es la discusión respecto de los instrumentos del consenso de Washington. Porque si el Fondo Monetario Internacional no sirve en este momento para financiar a los países en vías de desarrollo, no sirve más. Si el Banco Mundial no facilita los sistemas de crédito en un momento en el que los países necesitan instrumentos para darle crédito a sus poblaciones, claramente no sirve más. Y creo que esa discusión también va a venir. Sí, vamos a asistir a un mundo completamente de estados asistencialistas, desde lo más desarrollado hasta el país que es más de izquierda. ¿Va a pasar eso? Bueno, si usted analiza, Antonio, lo que pasó con Merkel y su planteo al Congreso alemán, lo que pasó con el uso de un acta o de una ley de 1950 por parte de Trump para intervenir en los bienes de producción, la definición de Macron de definir cuáles son los bienes de producción esenciales, estamos frente a estados y a líderes mundiales que en un contexto global de crisis usan las herramientas del Estado
para resolver las urgencias de sus poblaciones. Entonces, no tenemos que tener miedo a que nuestro Estado, que en definitiva es el instrumento ordenador de la sociedad argentina, sirva para ordenar nuestra economía y para volver a ponerla en marcha o ponerla de pie, como dice el presidente. Sí, es que ordenar de repente significa facilitar la inversión privada también, porque me parece que uno a veces confunde lo que es un Estado ordenador con un Estado que corre al sector privado. Es decir, sin dudas, y empezar a utilizar todo lo que son los sistemas de promoción y de seguro de tasa en los créditos, los sistemas de beneficios impositivos de largo plazo en la competencia que van a tener los países por garantizar inversión, para garantizar empleo para su gente. En eso tenemos que ser audaces, creativos y determinados. Tengo dos preguntas muy puntuales. Una, tema deuda. ¿Qué cree que va a pasar en este escenario del coronavirus con la negociación de la deuda argentina? Bueno, los fondos de inversión y los bonistas en general están perdiendo en los últimos meses fortuna. Si Argentina hace una demostración de buena voluntad y una demostración de sustentabilidad en el tiempo de su propuesta de pago, lo lógico, lo sensato sería que la acepten. Si no, vamos a estar frente a una búsqueda de canibalización que obviamente creemos o pretendemos creer que por la buena voluntad mostrada por la Argentina, por el diálogo mostrado por el Ministerio de Economía con todos los fondos, no se corresponde con esta situación ni con el contexto mundial. Sí. Y la otra ya es más de nuestro día a día, pero lógicamente estamos asistiendo a un impacto económico enorme, donde además estamos consumiendo más servicios. ¿Qué va a pasar con la tarifa de luz, la tarifa de gas en todo caso, la tarifa de agua, después servicios que son más no tan esenciales, pero que hoy sí se convirtieron en esenciales, internet? Digo, la gente no lo va a poder pagar. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a ver, por un lado, en el caso de lo que es, por ejemplo, servicios de telefonía e internet, el ENACOM ya retrotrajo la tarifa de diciembre y acordó con las empresas que mientras dure la pandemia no avance con los cortes de servicio. No, está bien, pero igual el que tiene un negocio y lo tiene cerrado, esa persona ni siquiera va a poder pagar lo de diciembre. Bueno, y en el caso de aquellos que no puedan pagar los servicios, está claro que el Estado va a ir generando instrumentos para socorrer. No podemos caer tampoco en esa cosa de decir que no pague nadie, porque después nos quedamos sin servicios. No, pero además puede pagar, tiene que pagar. Tampoco tiene que ser algo, va a ser algo momentáneo, que será de un par de meses, porque uno estima que después la economía va a empezar a funcionar y seguramente que va a funcionar medianamente rápido una vez que se vaya normalizando. Pero en ese lapso tiene que haber alguna... Porque el que pueda pagar va a pagar, pero hay mucha gente que no va a poder pagar realmente, ¿eh? Mira, Antonio, todo lo que el gobierno tenga que hacer para normalizar y volver a poner en funcionamiento la economía después de la pandemia, no va a titubear en hacerlo, porque en definitiva lo que está en juego es sobrevivir a la pandemia y poner de pie nuevamente a la Argentina. Sí. Bueno, y lo último, ya lo dejo en paz. Hablando con nosotros, Alberto Fernández nos contaba que la decisión de tomar la decisión de la cuarentena no lo conversó absolutamente con nadie, justamente para evitar que trascendiera y que se fuera la gente, que al final muchas se terminó yendo. La extensión o no de la cuarentena, que todo indica que va a ser así, ¿es algo que ya se empieza a hablar en el gobierno o eso también es una decisión que no la conoce nadie hasta que lo decida el presidente? Se habló ayer de la posibilidad de extender la cuarentena, pero es una decisión también del presidente y me parece que lo mejor es que cuando uno elige un capitán, ¿no? Un líder de un proyecto, de un gobierno, mucho más en una situación como esta, le dé no solo las atribuciones, sino la libertad para tomar la decisión que crea la mejor decisión. Yo creo que este es un momento para respaldar al presidente, porque además los días que vienen son días complejos para la Argentina. Muy difícil. No tenemos que hacer
No tenemos que hacer triunfalismo sobre lo bueno que nos está pasando por estas horas, sino que tenemos que ser realistas y entender que todo lo que podamos hacer por estas horas nos va a evitar más dolor en los próximos días. Massa, muchísimas gracias por el tiempo, muy atento. No, de nada. Gracias al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.